¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Al fin tenemos ya la oportunidad de iniciar lo que quedó pendiente en cuanto a nuestra posición, a lo que el pastor Born habló acerca del calendario o del Shabbat lunar, que él se ha basado en un libro de Terry Hagee, no pronuncio bien el inglés, pero que en la conspiración del Shabbat lunar vierten mucha información que no está adecuado a la realidad. En otras palabras, es un error. Es la palabra más diplomática para decir que es una mentira. Pero vamos a empezar estableciendo primero el marco en la cual nosotros estamos expresando nuestra conclusión. Porque antes de empezar un juego, una partida, una negociación o lo que ustedes quieran, se establece primero los principios, se establece el marco en el cual nosotros tenemos que establecer dentro de ese marco lo que es lo aceptable y fuera de ese marco lo que no es aceptable. Bien, vamos a primeramente a revisar un poco lo que él expuso. Este documento que él habló acerca del engaño lunisolar fue compartido íntegramente a través de un link de que lo voy a volver a colocar cuando se postee este video, esta introducción, porque es muy largo como para hacerlo de un solo viaje, un solo hecho. Entonces, en esta introducción, lo que estamos haciendo es establecer los principios para entendernos. Así como el pastor Borg ha hablado para hacerse entender, creo que es honesto también permitir que los que creemos en el calendario lunisolar estelar pueda tener también hacerse entendible hacia todos nuestros queridos amigos y hermanos. Este es el documento que él envió y lo tituló El calendario religioso hebreo, y sobre un apéndice habla sobre exactamente el engaño lunisolar. Ok, él ya entendió que todo lo que hablamos acerca del Shabbat lunar es un engaño, y ya lo ha entendido así y expone su posición. En esta primera parte, él habla de que se ha apoyado en el libro de la conspiración del Shabbat lunar de este autor que nosotros hemos visto, y seguidamente comienza a establecer pautas, como por ejemplo en qué consiste el calendario lunisolar, otro de los problemas del calendario lunisolar, habla de las fiestas y el calendario lunisolar, y todo, si ustedes se dan cuenta, se está basando primeramente en ninguna cita o en ningún texto bíblico, ni para decir en qué consiste el calendario, ni en qué consiste el problema del calendario, sino más bien a partir de lo que es las fiestas, ya comienza a citar algo que para él le parece irrefutable, ¿no? Y por ejemplo aquí la primera parte se encabeza ya en una porción, un párrafo del libro de la conspiración del sábado lunar. Después comienza a hablar por qué Jesús no guardó un sábado lunar, pero es lo que él dice, ¿no? Habla de las 70 semanas y el Pentecostés, luego dice la puesta y salida del sol, y de ahí comienza él a argumentar su posición, luego de haber hecho una introducción sin una base aceptada de lo que es verdad o que es mentira, o de una autoridad indiscutible. Ya comienza a colocar citas de los libros de Elena G. de White. Comienza a colocar párrafos del deseo a todas las gentes, testimonios para ministros, mensajes selectos, luego patriarcas y profetas, y a fin que él comienza a armar consejos sobre salud, comienza a armar un esquema de refutar a quien cree o a quienes creemos en el Shabbat lunar basado en el calendario del santuario. Habla de la crucifixión, habla acerca de otra cosa importante, los problemas aparentes con una crucifixión de viernes, y dice hay otra solución probable al problema del viernes, la abominación de la desolación,
y finaliza prácticamente todo en base a Ellen de White, pero no a la Biblia. Eso quiere decir que esta introducción servirá para anular a Ellen de White dentro del esquema de comentarios que debemos de formarnos para lo que saber si es verdad o no que el Shabbat verdadero debe estar en el calendario del santuario y no en el calendario solar. Nosotros vamos a quitar el cuerpo frente a un desafío de colocar a Ellen de White como parte de los que comenten dentro de este tema. Claro que no. Nosotros no tenemos por costumbre corrernos cuando algo se nos confronta, algo que tenemos que mantener a distancia de ciertos comentadores muy religiosos, muy conocidos en el ambiente de los que estamos en estos años conociendo acerca de la Trinidad y otros temas más. Cuando ellos han expresado su desacuerdo con esta posición y apenas nosotros hemos comentado, ellos han borrado los comentarios. Ellos, en otras palabras, esquivan no la disputa, no la pelea, no digo la polémica, sino de que debe ser un honesto, de que si uno dice algo, debe aceptar la contradicción. Y si una contradicción amerita ser respondida a la altura del argumento, esta debe hacerse. El pastor Borg no se está cuestionando si es una mala persona o no. Es una persona por la cual personalmente yo me he visto beneficiado años atrás cuando él tenía la serie acerca del Génesis, cosa que despertó e inquietó a hacerme muchas preguntas que por mi lado he ido resolviendo. Que no comparto el 100% es natural, pero que en este caso él ya pone el dedo y colocando ese dedo dice lo falso o el error del Shabbat lunar y comienza a poner citas de Ellen de White, pero no de la Biblia. Y aquí él termina, para asegurarse de que no nos salgamos del que Ellen de White es infalible en lo que está diciendo en cuanto a este tema, él pone estos párrafos en la cual ella dice algo, pero me voy a detener en esta introducción, en este último que él escribe en este compartido de él. Y dice ahí: ¿ha hecho Dios que la observancia del sábado sea un asunto tan complicado que se nos exige mirar las cartas, consultar el observatorio naval y mirar las fases de la luna para saber cuándo guardarlas? Y continúa: Dios hizo que la observancia del sábado fuera muy simple. Busque la puesta del sol el viernes para saber cuándo comienza el sábado y busque nuevamente la puesta del sol para saber cuándo termina. Y con eso él termina su refutación al punto del Shabbat lunar. Pero hay una cosa que aquí solamente quiero darles una gotita de lo que nosotros vamos a compartir y a entender. Él dice que Dios ha hecho el caso muy complicado reconocer cuál es el Shabbat o el sábado que él llama, cuando él nos dice algo de que si mirar las fases de las lunas es algo tedioso, consultar al observatorio naval y es otro nivel, y mirar otras cartas, pero sin embargo él dice que Dios nos hizo que la observancia del sábado fuera muy simple, y dice: busque la puesta del sol el viernes. Y frente a lo que él ha dicho en este párrafo anterior de que si es muy tedioso mirar la fase de la luna o otra cosa más, ¿cómo él puede saber, si pongamos que una persona está en coma o ha estado perdida, inconsciente y ha perdido la noción del tiempo, cómo sabe que es viernes? ¿A dónde consulta el pastor Borg si es viernes? Para que reconocer que a la puesta del sol de ese viernes empieza el sábado. ¿Cómo sabe él cuándo es sábado? Supongamos que cae un accidente, esté inconsciente, esté solo y no tenga quien preguntar. ¿Cómo sabe si está en Shabbat o si es viernes? ¿Entienden? Preguntas de esa naturaleza que parecen contradictorias para él mismo,
Porque él, para consultar si es viernes, tiene que preguntarle a él, consultar un calendario, preguntar a un vecino o a una persona que no haya perdido la cuenta en qué día estamos para saber qué día es sábado. O sea, ¿cuál es más complicado? ¿Levantar los ojos y mirar la fase de la luna o esperar otro que me confirme en qué día estoy? Un poco incoherente. Bien, ya que tenemos esta pequeña introducción, vamos a empezar a ver la introducción acerca de a la refutación de la posición Bohr. Y aquí vemos la carátula con la cual nosotros hemos empezado a promocionar este tema, ¿no? Como les repito, nosotros no nos corremos, no borramos argumentos, no esquivamos la responsabilidad de responder como debe de responderse, no como quieren que se responda. Y aquí vamos a tocar ese punto. En cuanto al punto, si amerita en primer lugar estudiar la semana en la cual nosotros hemos ido a llamar en el séptimo día el reposo para Yahweh y nosotros. Ahí está la carátula del libro, La conspiración del Shabbat lunar, ahí dice el nombre del autor. Ahí vemos a su promotor y detrás de él vemos que es una enseñanza de la semana solar, es una enseñanza de muchos maestros que en realidad son lobos vestidos de oveja. Y hay una pregunta a los que han leído, a los que realmente les interesa el tema, no se impone el tema, pero aquel que quiera saber si el Shabbat lunar es o amerita estudio o hay que rechazarlo de plano. Entonces, todo lo que ha dicho el pastor Bohr y lo ha plasmado en ese compartir, en ese apéndice de que dice el error del Shabbat lunar, pero ¿qué es lo que realmente está diciendo el pastor Bohr? Vamos a comprobar lo que dice, si está totalmente bien, totalmente mal o tergiversado. Pero como dije a un comienzo, hay que comprender los principios para comprender y responder a lo que se nos está enseñando. Primero, las escrituras son suficientes y enseñan la necesidad de guía. Ellen G. White, como hemos dicho, ha sido usada para ciertos puntos que se le considera infalible. Pero vamos a ver lo que ella misma dice para poder nosotros entender qué es verdad. Aquellos que rechazan el trabajo del Espíritu de Yahweh bajo el pretexto que las escrituras son suficientes, niegan y rechazan toda esa parte de la Biblia que revela el oficio y el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que la Biblia es suficiente, pero que dentro de ese contexto de que la Biblia es suficiente, la Biblia también revela la necesidad de que alguien, el Espíritu Santo, dirija a alguien para que nos comience a revelar y hacernos entender aquellas partes que son un poco difíciles de asimilar. Con esto estamos dando en una entrada y una bienvenida a que los comentarios de Ellen G. White también sean analizados de acuerdo a esto. No excluimos, no buscamos partes favoritas, sino vamos a ver cómo entender esta otra parte de tener la escritura y tener la necesidad de una profeta o de una mensajera o mensajero. ¿Cuál es el rol clásico del profeta? Según de Timoteo 3:16, ¿no es cierto? Y ahí en esto se basa. Ella misma, ¿qué dice en cuanto a su rol como profeta? Debo prevenir y aconsejar y reprobar y animar como me lo dicta el Espíritu Santo. No importa si los hombres oyen o lo toleran, no importa. Ella tiene que hablar lo que tiene que hablar, decir lo que tiene que decir, escribir lo que tiene que escribir. Entonces muchos tienen en su mente de que si a ella el Espíritu Santo le está diciendo qué hacer, qué prevenir, aconsejar y escribir, entre comillas, es infalible. Mi trabajo es no complacerme,
mas hacer la voluntad de mi Padre Celestial, quien me ha dado el trabajo. Y dice abajo en Mensajes Selectos, el tomo 1, dice, nunca he pretendido ser profetisa. ¿Por qué dice eso ella, que nunca ha pretendido ser profetisa? Porque cuando hablamos la palabra profeta, hay dos roles importantes que son distintos y que la mente del adventista promedio tiende a confundir. Hay un profeta clásico, en la cual es el que lo que dice 2 Timoteo 3:16. Ese es el profeta clásico. Pero hay un profeta estimulado por Hollywood y estimulado por las expectativas que tiene desde el creyente, desde que trae desde Babilonia, que el profeta tiene que ser necesariamente predictivo e infalible. Y muchos, en vez de considerar a Helen de White una guía, una persona que previene, aconseja, que reprueba o anima, la consideran sobre todo una profeta predictiva, que todo lo que diga es infalible y que tiene que ver con algo que se va a cumplir pero que no está en la Biblia. Ese es el modelo tergiversado de lo que tienen muchos como un rol cómico de lo que es un profeta predictivo. ¿Cuándo se va a caer? Inclusive hay errores en cuanto a esto. Hay citas apócrifas en cuanto a Helen de White. Por ejemplo, se le atribuye a ella, y que corre entre el adventismo, la equivocada idea de que ella dijo hasta el nombre y apellido de quien fuera el presidente, del último presidente de los Estados Unidos de Norteamérica cuando se dé la ley dominical. Ella nunca lo dijo, pero hay gente que cree que sí lo dijo. Inclusive tienen el nombre y apellido de esta cita apócrifa. Pero sigo leyendo. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos, de lo que le decía. No solamente es una profeta en el lado predictivo, sino en el lado de consejería, de mensajería. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada a dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. Vamos entendiendo y pasamos a nuestro segundo punto. ¿Quién dio el Espíritu de profecía? Es el Espíritu Santo. ¿Y puede el Espíritu Santo invalidar la Escritura? Miren lo que ella misma escribió para ir entendiendo el rol de ella. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia. Este es el primer principio cuando leamos a Helen de White. Si es verdaderamente una profeta de Dios, su espíritu, en la cual está inspirado por el Espíritu Santo, no puede ser usado para invalidar la Biblia. No puede. Y si hay alguien que está usando a Helen de White para invalidar lo que está escrito en la Biblia, ya podemos saber de dónde proviene ese espíritu. Segundo punto que tenemos que entender: si el Espíritu Santo, que inspiró a los grandes hombres a escribir la Escritura, colocaron temas y reiteraron ese tema y confirmaron ese tema hasta la saciedad, cuando viene el Nuevo Testamento y no lo vuelven a mencionar, ¿significa que se ha anulado? ¿O es que no entendemos la otra forma como el Padre Eterno afirma y confirma lo que fue escrito en el pasado? ¿Cómo puede el Espíritu Santo estimular que se grabe algo en la Escritura y después venga alguien que entienda que el Espíritu de profecía anule lo que escribió y enfatizó en el pasado? Si ustedes leen así a Helen de White como un espíritu de que anula la Escritura, a pesar que existen textos claros para nuestro estudio, pero porque ella no los estudió, no los tocó, no los afrontó y no los negó, ¿por qué creen que pueden usar a Helen de White para ir contra e invalidar la Escritura?
Dice acá, sigamos leyendo, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Toda, incluyendo sobre todo con respecto al Shabbat. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. El espíritu de aquellos que usan a Helen de Guay para anular parte de la Biblia, ¿de dónde provendría? ¿Del cielo o del infierno? Esta pregunta se las voy a recalcar siempre. ¿Puede el Espíritu Santo anular y tomar como falso lo que él mismo inspiró que se grabase y se mantuviera a través de los siglos? Y dice ahí luego, Isaías declara, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, esa palabra, esto, es la Escritura, es la Torá, son los profetas y son los salmos. En otras palabras, lo que conocen como el Tanaj. Esto se está refiriéndose. Todavía no existía el Nuevo Testamento, pero a eso se está refiriendo. No podemos anular nada. Muchos cargos, sigue en el siguiente párrafo, muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de ¿quiénes? Los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. Bor es un hombre que podría decirse es un varón de Dios, pero nadie es perfecto. Él no es perfecto, yo mucho menos no soy perfecto. Yo no soy teólogo, no soy pastor, no he pisado jamás un centro de educación adventista, pero he tenido la Biblia y he tenido el Espíritu de Profecía, en la cual la he leído y tengo mis propias conclusiones. Y entre esas encuentro este párrafo necesario y que a mí me encanta leer siempre, la introducción al libro del conflicto de los siglos. Un libro bien cuestionado. Tengo mis respuestas, tengo mi posición que no alteran en nada mi confianza y mi autoridad relativa de ella. Y acá dice que hay unas clases de hombres que pretenden que no necesitan ser guiados por la Biblia. Cuando leí yo por primera vez este panfleto, este escrito de que él refuta, él se guía más por Helen de Guay que por la Biblia. Y esto me dispararon todas las alertas. Sigo leyendo. En realidad están dominadas por impresiones, por opiniones, por conjeturas y no por los hechos que dice la Escritura. En realidad están dominadas por impresiones, opiniones que se consideran como voz de Dios en el alma. Pero, y aquí viene la cosa que es dura, pero el espíritu que la dirige no es el Espíritu de Dios. ¿Cómo el pastor Born va a decir, un hombre tan consagrado, tan erudito para hacer ciertos temas, puede no estar inspirado por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu? Y también vamos a ver, desarrollar y resolver ese punto más adelante. ¿Cómo un hombre inspirado, como un hombre así, con esa capacidad, con una autoridad que no se le puede discutir, puede estar equivocado? ¿Y qué nos corresponde a nosotros hacer frente a eso? Sigo leyendo. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las Santas Escrituras solo puede conducir a la confusión. O sea, si hay una confusión de muchas personas sinceras en cuanto al tema del Shabbat, es porque tienen impresiones y no tienen hechos de la Escritura. Así de sencillo. Aquel que quiere decir que eso es falso, sin ir a la Escritura, es porque tiene como norma en su cabeza dominante las opiniones, las impresiones y las conjeturas fuera de la palabra de Dios. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. ¿Cuál es el designio del maligno? He aquí, dice, que pensará en cambiar los tiempos y la ley.
Ese es el designio del maligno. Y cuando alguien quiere proponer que se estudie un tema en el cual corrija los tiempos, que es el calendario, la gente lo mira y dice, eso proviene de Satanás. Pero en realidad, eso proviene del maligno cuando no se afronta el tema con la Escritura. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos. El pastor Bohr expresa fanatismo y vamos a probarlo. Como le digo, es un hombre que merece mi respeto, pero que ha llegado a un extremo donde están los que aceptan a Ellen de White infalible y que sus escritos anulan a la Escritura, porque eso es lo que ha hecho en todo su panfleto, ha anulado la Escritura, mientras que en el otro lado están los que aborrecen a Ellen de White y queman sus libros, borran de sus laptops, como he visto hace poco. Y bueno, es su derecho, todos tienen su derecho y se respetan, no hay ni por qué objetar, no, es su respeto. Entienden la manera y reaccionan de acuerdo a esa manera. Pero acá nosotros estamos refutando al pastor Bohr en base a lo que él mismo ha puesto en la mesa del estudio. Ha descuidado la Escritura y ha puesto a Ellen de White. Acá nosotros vamos a corregir ese tema y sin miedo a equivocarnos ni falsa diplomacia. Y en hacer que el pueblo descuide esa fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. ¿Cuál es esa fuente de fuerza? La Escritura. Vámonos a otro punto. En los años siguientes a la muerte de Ellen de White, la veneración por el trabajo de ella, sus escritos, aumentó entre muchos ASD, Adventistas del Séptimo Día. Tal vez eso debió a que su ministerio era muy reciente o sus palabras estaban escritas en un lenguaje que podían entender mejor o porque era única y exclusivamente uno de ellos. Por la razón que haya sido, la situación que fue tal que en el año 1919, el quien era presidente A. Daniels tuvo que admitir francamente lo siguiente: estoy seguro, ha aparecido una idea de infalibilidad en la hermana White. O sea, el extremo fanático de tener a Ellen de White como que todo es infalible y por el otro lado, para empeorar el escena, no solamente toman el White como infalible, sino que ya no leen la Biblia, sino se han dedicado a depurar todos los libros de ella. Y continúa la frase de Daniels. Y la inspiración verbal en los testimonios que ha guiado a las personas a esperar demasiado y a hacer afirmaciones, lo cual nos ha traído dificultades. El pastor Bohr hace afirmaciones que crea una dificultad en los que lo siguen. Les hace un enredado tremendo y caótico en la cabeza que ya no les permite ir a la Escritura, sino quedarse con lo que aparentemente dice o dijo Ellen de White. Acá hay otro que dijo que hasta ahí estaba de acuerdo. Recordó que había un porcentaje más alto de lo normal de apostasías entre las personas que promovieron tales puntos de vista extremos. Esto fue en el año de 1919. Y luego de ahí hubo bastantes disidentes adventistas. Cuando he leído acerca de la disidencia adventista, que no es la misma de la cual yo estoy actualmente, porque soy un disidente, de la institución, no del movimiento, de la institución adventista, es justamente por esto, la mala lectura y la mala comprensión de lectura de lo que se tiene escrito y revelado para nosotros. Si un hombre, mire lo que dice acá, es lo que pasaba en la iglesia y que pasa ahora, y Bohr es el ejemplo para que en este tiempo exista este error. Dice, si un hombre no cree en la inspiración verbal de la Biblia, aún está él
en un buen punto. En el adventismo, que una persona diga, no creo esta parte de la Biblia o no acepto esta otra, en el adventismo no se hace problemas, no lo ve peligroso y lo sigue aceptando. Pero, dice él, si dice que no cree en la inspiración verbal de los testimonios de Helen de White, que dice, es eliminado inmediatamente. Prescott, otro hombre que estaba en esa época, se quejaba diciendo, pienso que es una situación malsana. ¿Qué es una situación malsana? Y continúa, se está colocando al espíritu de profecía por encima de la Biblia. ¿No es ese el problema que vemos ahora? Entonces, ¿cuál es la autoridad para resolver este tema? Y cualquier otro tema, como el de la Trinidad y como del sábado, como de la no Trinidad y como del Shabbat, que son cosas que ahora están golpeando fuerte y que unos tratan de minimizar y ser categóricos de una manera inadecuada. Concluir un tema con Helen de White es inadecuado. Y vamos a ver por qué. ¿Quién es la autoridad absoluta para decir qué es verdad y qué es mentira? En su palabra, él lo escribe y comentando en Conflicto de los Siglos, como repito, y recomiendo hasta el cansancio, siempre recomiendo, lean la introducción del libro El Conflicto de los Siglos y encontrarán un arsenal para defendernos y un cofre de joyas increíblemente buenísimas para entender y formar el criterio de cualquier creyente sincero. Sigamos. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta. ¿Cuál es que nosotros debemos de considerar como autoridad absoluta? ¿A Helen de White? ¿A un libro del Talmud? ¿A algún comentario de algún pastor sincero? ¿O algún lobo vestido de oveja? ¿Cuál debe ser dotada por un creyente sincero y consecuente? Que debe ser dotada con autoridad absoluta. Los demás libros extrabíblicos o la Escritura. Es la Escritura la única fuente de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Infalible y absoluta son dos palabras que acompañan a la Escritura. En cuanto al Shabbat verdadero, si es el sábado o es el Shabbat, si es la semana astrológica llena de nombre de dioses paganos, planetarios, y dedicada esa semana al sol Invictus victorioso de Roma, que la cual es su séptimo día es el sábado, o vamos a aceptar la semana astronómica, natural, agrícola, de uso reiterado en el santuario celestial, en la cual su séptimo día es el Shabbat. ¿Cuál deberíamos nosotros acatar como verdadero? ¿A qué autoridad tenemos que oír? A la autoridad absoluta e infalible. Y sigo leyendo. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y aquellos que digan que el novilunio les parece como una cosa nueva, como una cosa, como una luz que nos sorprende para quitarnos la idea de que el sábado es el día de reposo y la cual todo es el odio contra el sábado, está yéndose contra el sentido común de que si está escrito en la Biblia, es nuestro deber ir y a investigar si estas cosas son así por la autoridad absoluta e infalible de su voluntad. Toda la Escritura. El pastor Bohr no cita ningún esquema bíblico para decir que el novilunio, que es el que hace el punto del hito de tiempo para saber cuándo es el día 1, cuándo es el día 7, cuándo es todos los cortes para los moed o celebraciones o festividades del santuario, no lo estudia. Simplemente reacciona. ¿Y por qué reacciona? ¿Qué defecto dice Helen de White? Porque estamos usando su fuente de autoridad para él.
¿Qué dice Helen de White en cuanto a qué cosa está faltando en las personas que no hacen esto? Dice, la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, no anula que es necesario tener una ayuda para que nos estimule ir a la palabra. Y en este caso, esa ayuda, esa consejería, esa advertencia, ese trabajo lo está cumpliendo la mensajera Helen de White. Por el contrario, dice, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos, ¿qué cosa? La inteligencia de la palabra. Y aquí voy a bajar un poco la velocidad para que se entienda que no solamente hay que leer los textos, no solamente hay que hacer videos, presentar sermones, campañas, expresando a favor o en contra de la verdad bíblica, por, como he dicho, en estos tiempos, la Trinidad frente a la no Trinidad, o el sábado frente al Shabbat. Lo que se necesita no es argumentar como juntando piedras y tirando piedras unos a otros, porque lo que yo veo ahora es penoso. No participo que los hombres de Dios hagan caso de usar fuentes relativas y abandonan la fuente absoluta de verdad. Quien resuelve los temas es la Escritura, no los libros extrabíblicos que nos ayudan a comprender, pero quien tiene el punto final es la Escritura. Y aquí lo que nos está faltando es que nosotros debemos comprender que no podemos predicar, tener una fe vicaria, que fe vicaria significa que yo creo porque los pioneros creyeron así, yo creo porque Helen de White creó así, yo creo porque el pastor me dijo que esa era la verdad. Ese es tener fe vicaria. Pero la inteligencia de la palabra hace que lo que nosotros escuchamos como los bereanos, que es un ejemplo de tener inteligencia de la palabra, aún al mismo Pablo le escuchaban en la mañana, pero por la tarde se iban a ver en la Escritura, no en el Talmud, no en los otros libros, no en los rabinos, sino iban a la misma Escritura a ver si estas cosas eran así o no. Eso nos está faltando como pueblo. Debemos volver a dar énfasis, que debemos de volver a buscar, pedir la inteligencia de la palabra, que es la que viene del Espíritu, que iluminaría y daría aplicación. Esa es otra palabra que la vamos a usar próximamente para entender este tema. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. ¿Cómo es posible que estos hombres, que la cual se ha gastado hartos recursos, se ha dado bastante tiempo, se les coloque como líderes en la iglesia y hagan que la Biblia esté en contra de la misma Biblia, usando una herramienta de mal uso y de la mala comprensión? ¿Cómo el Espíritu puede ser confrontado, que escribe en el pasado acerca del calendario, acerca de las festividades, de todo en un mismo y única genética de tiempo, y ahora vengan a decir que para defender la genética que no está en la Biblia, la genética solar del calendario moderno, sea aceptado pasivamente, sin poner un esquema, al poner el hacha en la raíz del problema, y simplemente digan, lo que es del Shabbat lunar es del diablo. Es una nueva enseñanza que quiere quitarnos, que salir de nuestra idea de que el sábado es el séptimo día. Sí, el séptimo día. Por algo, Dios nos dijo que éramos adventistas del séptimo día. Ya hemos hablado acerca del adventismo, que cree acerca de la segunda venida de Cristo. Pero hasta el Papa cree en la segunda venida de Cristo. Pero cuando dice el séptimo día, ¿por qué no dijo de frente del sábado? ¿Por qué dijo el séptimo día? Porque es tiempo de hacernos la pregunta. Muy bien, adventistas del séptimo día, pero ¿de qué séptimo día hablamos? ¿De qué semana?
de la semana solar de uso generalizado tanto civil como religioso por Roma, o de la semana del santuario de su calendario que está bien claramente reiterado en Levítico 23. ¿Puede el Espíritu real de Dios, quien inspiró la Biblia, resulta que sea posible que sus enseñanzas estén en pugna contra él mismo? Con esto ya debería yo dar por concluido y finalizado este punto. Sin embargo, por consideración a otras mentes que están en este tema, que creen que porque dijeron que esto era el día de reposo y necesitan más sustento, déjeme compartir lo que la propia ayuda idónea nos enseña para ir a la fuente absoluta e infalible de la voluntad divina. Para la verdad se requiere inteligencia, como hemos visto en el párrafo anterior. Pero esa inteligencia tiene otro aspecto, que es el sentido común. Esto es así y he estado bien preocupada, dice Ellen G. White, con respecto a la idea, lo que dice la gente. La hermana White ha dicho tal y tal cosa, y la hermana White ha dicho esto y aquello, y por lo tanto vamos a proceder como ella dice. Esto es clásico. No estoy inventando. Ella misma se dio cuenta de eso. Y sin embargo, ella responde. Miren la secuencia. Esto está escrito en el tercer tomo de Mensajes Selectos, en la página 247, párrafo 3. Y a continuación, o sea, como para ver que no está rompiendo el sentido de lo que ella dice, en tercer libro de Mensajes Selectos, página 247, si acá fue el 3, acá es el 4. ¿Qué dice ella? Dios quiere que tengamos sentido común y que razonemos con sentido común. No debemos de tragar porque nos tragan a nosotros mismos como parte de la ignorancia que nosotros permitimos que se nos trate esa falta de respeto. Debemos leer las escrituras con sentido común y que razonemos con sentido común. Esto es parte de la inteligencia que hasta nosotros se nos ha quitado, porque la forma como se predica en la institución adventista es hacer gente de débil mental, no gente pensante, porque no conviene a la institución tener gente que piense y que tenga inclusive más luz o más lucidez o más inteligencia que su propio pastor. Es imposible, no lo admiten, porque no podrían entonces imponer una voluntad administrativa y doctrinal sobre un pueblo que sí tiene de parte de Dios todos los dones para despertar y descubrir que es verdad. Y ella dice, las circunstancias alteran las condiciones y las circunstancias cambian la relación de las cosas. ¿Por qué lo está diciendo? Porque lo que hoy día se considera verdad, mañana no por los nuevos descubrimientos puede ser que tengamos que corregir. El pastor Borg nota, y ustedes leen en el panfleto que él ha escrito, las cosas que Dios dijo que eran verdad siguen siendo verdad siempre, de acuerdo. Pero nos vamos entendiendo en una verdad progresiva. No puede la verdad actual ser considerada en error. Y él dice, por ejemplo, no podemos decir que la iglesia es Babilonia porque al no aceptar el tema del Shabbat lunar. Yo les digo una cosa. El sábado creer en el sábado no necesariamente tiene que ser de Babilonia. Y mientras que existe otro día que es el Shabbat. ¿Por qué? Porque el sábado, ¿qué semejanza tiene con el Shabbat? Que ambos apoyan que es el cuarto mandamiento. Ambos apoyan que es el séptimo día. Ambos apoyan que el Creador es el único soberano en todo esto. ¿Y dónde está la diferencia? ¿En qué semana está ese séptimo día? Esa es la diferencia que tenemos que entender y tenemos que aplicar inteligencia. Inteligencia. Debemos estimular que el pueblo tenga y desarrolle la inteligencia basado en el sentido común, como un punto de despegue. Ahí tenemos que ver. Para los que quieren conocer la verdad en un solo versículo, cada vez que ustedes escuchen a alguna persona que les pida, dame la verdad de un solo versículo para creer, hay personas a las cuales yo aprecio mucho, admiro mucho,
pero que tienen esta expresión que no debería ser aceptada si queremos ser honestos, porque sinceros somos todos, honestos. ¿Cómo se puede pedir? Dame la verdad en un solo versículo. Dígale a un adventista que en un solo versículo diga que en los últimos tiempos no es necesario tener un régimen por salud. O dígale a un adventista que en un solo versículo nos diga que el domingo es la marca de la bestia. Que lo digan. No lo tienen. Pero cuando se le presenten esos temas, ellos, frente a ese absurdo, piden un versículo para entender si es o no verdad. Lamento mucho, pero todo aquel que le diga dame la verdad en un versículo demuestra que le está careciendo de la cualidad que hemos visto en el párrafo anterior o en la vista anterior. Mire lo que dice ella misma en Mensajes Selectos. No siempre hay un orden perfecto o aparente en la unidad de las Escrituras. Sigo leyendo. Las verdades de la Biblia son como perlas ocultas. Deben ser buscadas, extraídas mediante esfuerzos concienzudos. Con los que piden una verdad en un texto de la Biblia, ignoran de que si dice que una verdad es como una perla que debe ser buscada, es porque no está en un solo versículo. No está en la superficie. Está en la conexión. Está en la línea. Ahorita vamos a seguir leyendo. Deben ser buscadas, extraídas mediante esfuerzo concienzudo. Los que tan solo dan un vistazo a las Escrituras con un conocimiento superficial, que piensa que es muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia. Por ejemplo, cuando dicen, si Dios hubiera querido que nosotros sepamos del nacimiento del Mesías, lo hubiera puesto en un versículo, pero si no lo dice es porque no está. Entonces es una verdad que ellos quieren que esté en un versículo a la superficie y que no debe ser buscada como en esfuerzos concienzudos. Primer punto. Segundo punto, cuando hay gente le dice, si Dios hubiera querido que el novilunio estuviera restaurado para que nosotros lo observáramos junto con el Shabbat, le hubiera dicho, está escrito en un texto, Isaías 66:23. Pero como no aparentemente no está en el resto ni en el Nuevo Testamento, en apariencia, dicen no, es una contradicción. Dios no lo quiere, no lo pone ahí. Y ponen en duda la autoridad de las Escrituras. Se dan cuenta de la tremenda torpeza de aquellos que dicen, como no lo dicen, no está. Sigo leyendo, pero aquellos cuyo corazón, acá viene una gran diferencia, pero aquellos cuyo corazón está en armonía con la verdad y el deber, escudriñarán las Escrituras, no tanto Helen de Guay, escudriñarán las Escrituras con un corazón preparado para recibir las impresiones divinas. No es cuestión de fanatismo. Esto revela el que esté escondidas como perlas las verdades para ser buscadas con un esfuerzo concienzudo, es para probar al corazón si realmente queremos la verdad o queremos tener la razón. Y generalmente el pastor Born, en este estudio que él ha hecho, demuestra un corazón que quiere tener aprobación como verdad a algo que él no ha escudriñado en las Escrituras. El alma iluminada ve una unidad espiritual, una gran hebra de oro que corre por todo el conjunto de la Escritura. Pero para entender esto, los que dicen que hay que buscar la verdad de un solo versículo, lean y atiendan bien los 3 requisitos que se necesitan. Pero se requieren paciencia, meditación y oración. Los que piden un solo versículo, dame de una vez los textos en un solo texto para saber si esto es verdad o si no, no te creo, están revelando que carecen primero de paciencia. Y la impaciencia no proviene del cielo. La impaciencia es un rasgo maligno que debemos de desterrarlo. Se requiere paciencia porque requiere esfuerzo, requiere trabajo,
requiere privarse de muchas cosas para elegir estudiar en vez de irse a otro lado. Requiere hacer esquemas, requiere comparar, requiere filtrar, paciencia, requiere tiempo. Pero muchos dicen, yo quiero algo que me dé ahorita. Estoy sentado aquí en mi sofá, echado en mi cama, con el dedo yo pido, ¿sabes qué? Dame ahorita para ver si es verdad o no. Y no tienen el tiempo, no demuestran que le ponen tiempo ni paciencia a este tema. Segundo punto que no dan, meditación. Meditar es reflexionar. Reflexionar significa usar la inteligencia y el sentido común para comparar y hacer un esquema o una estructura que en la cual se nos diga si es verdad o no es verdad. Pero vuelvo a decir el gran principio: si el Espíritu Santo colocó estos textos en la Escritura y ahora usted, cuando le dicen que el Shabbat debe estar regido por el novilunio, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes digan, lo que quieran finalmente creer, pero ¿le han dado meditación, reflexión, estudio, comparación, filtración? ¿Han dado jerarquía a las expresiones de verdad? ¿Han seleccionado el conjunto de piezas de certezas bíblicas para finalmente tener una verdad? Eso requiere tiempo y quiere inteligencia. Y esa inteligencia, como todos los seres humanos no estamos al mismo nivel, esa inteligencia tiene que ser provista sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Y finalmente, tiene que haber oración. Así que cuando yo leo, yo veo, por ejemplo, en el Facebook, posteo un texto o una reflexión, e inmediatamente saltan aquellas personas que lamentablemente tengo que recurrir al dominio propio porque demuestran impaciencia, falta de inteligencia y que no se han dado tiempo para orar. ¿Cómo respondo a estas personas? Bueno, tengo que pedir, Señor, ¿cómo respondo? De tal manera que los estimule a tener, que ellos se estimulen dar tiempo al estudio, que apliquen inteligencia y sentido común y que se den cuenta que necesitan orar. Y que no lo tomen como Satanás me quiere engañar con esto de que el Shabbat lunar porque me quiere quitar a mí para no estar preparado contra, que es el sello de Dios, contra la marca de la bestia. Estudien la Escritura. Estudien la Escritura. Y si la Escritura lo dice en varias partes, y si se arma un estudio, una estructura y hay jerarquía en esto, amerita orar y pedirle, ¿es esto lo que tú quieres? Y miren lo que dice, porque lo que ella dice aquí me pasó a mí. Y díganme, todo aquel que cree en el Shabbat lunar ahora, que es del calendario lunisolar estelar, les apuesto que todos vamos a decir que esto sí no sucedió. Miren lo que dice: para rastrear la preciosa hebra áurea, algunas contiendas ásperas en cuanto a la Biblia han resultado, ojo, es voluntad de Dios que haya estos conflictos del trinitarismo con el no trinitarismo, que haya el conflicto del sábado contra el Shabbat. ¿Por qué? Porque estas contiendas a los corazones sinceros los va a hacer estudiar, los va a hacer investigar, y que han revelado las preciosas joyas de verdad. Y aquí le digo lo que a mí me pasó y le ha pasado a todos. Puedo estar equivocado, Padre, de negar que existe una tercera persona llamada Espíritu Santo, pero que no tiene nombre, no tiene trono, y que además da vicio de estar sujeto a una persona o a otra persona. O ahora con el sábado, es el sábado que yo he creído que es el séptimo día, pero yo ahora veo que existe un séptimo día de otra semana que está ahí en el santuario, pero debo de dejar eso para seguir creyendo en la semana solar. Y muchas de esas preguntas dicen que muchas lágrimas se han derramado, muchas oraciones se han ofrecido para que el Señor abriera la comprensión de su palabra. Y ese abrir la comprensión es abrir la inteligencia ante la evidencia y no ante las opiniones. Lo que ha hecho el pastor Born y todos aquellos que hablan contra el Shabbat de Levítico 23 en el santuario y de ese calendario,
son opiniones, pero que tratan de justificar como argumento colocando piezas, no tanto de la Biblia, sino como en este caso del pastor Bor, equivocadamente coloca piezas de una autoridad relativa contra y para anular la autoridad absoluta e infalible de la palabra de Dios. Muchas lágrimas se han derramado, muchas oraciones se han ofrecido para que el Señor abriera la mente, abriera nuestro cerebro, nuestro corazón a la comprensión de su palabra. Y ahí nosotros tenemos adecuado citar Isaías 28:10. ¿Qué hacer cuando nos digan, dame la verdad, o que diga esto en un solo versículo? Leamos lo que dice Isaías 28:13 y 28:10 también. La palabra, pues, de Yahweh le será como mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un renglón aquí, un renglón allá, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Los que piden un solo versículo serán los que caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Por qué? Porque a futuro, cuando nosotros demos cada uno cuenta de nuestra fe frente a los tribunales del nuevo orden mundial y le digan a usted por qué guarda el Shabbat, tiene que decir por qué ha elegido el calendario solar o por qué ha elegido el calendario del Levítico 23 del santuario celestial. Tiene que saber sustentarlo. Pero si usted cierra los ojos y dice, no, basta que si en caso vienen a mí con un fusil a decirme, dime, tú guardas el sábado, ¿cuál eliges el día de reposo? El sábado, domingo, y que tú digas el sábado es el día de reposo, te meten un tiro, dices, ya soy salvo, he sido sellado para salvación, dime, créeme que estás totalmente equivocado. Y para terminar esta introducción, reafirmamos que la verdad requiere de honestidad y con esto va a ser contundente en esta introducción mi respuesta, cómo vamos a resolver los puntos principales de lo que ha esbozado el pastor Born frente a este tema del Shabbat lunar. Aquí hemos puesto la figura del Mesías cuando levanta una moneda al pueblo y les dice, ¿qué veis en esta moneda? Le quiso poner un truco, un ardid, ¿no? Para que él cayera. Le dan una moneda y le dijeron, ¿es lícito dar impuestos a Roma? Y él, sabio, inteligente como ninguno, es una de las cosas que yo admiro mucho de mi Mesías, es su profunda inteligencia. Su profunda, clara y nítida inteligencia. Él coge una moneda, se las enseña al pueblo y le dice, ¿qué veis aquí? Al César. Entonces, si esta moneda tiene el sello de César, dadle a César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. Si ustedes ven el sábado qué rostro tiene ahí, y si ustedes son honestos que ese sábado de la semana astrológica que de uso romano tiene el sello, la pezuña de la bestia de Roma, entonces dadle a Roma lo que es de Roma, pero a Yahweh, si ven a Yahweh, dale a Yahweh lo que corresponde a Yahweh. Es el conflicto de 2 semanas. Y aquí vamos a leer lo que dice. Las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento difieren. No todos somos igualmente educados, no todos estamos en el nivel de inteligencia. Cuando difieren, recibe cada una impresiones diferentes de las mismas palabras. O sea, un texto uno lo ve de un lado, otro lo ve de otro lado. Y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra de diferente temperamento, de diferente educación, de diferentes hábitos de pensamiento, exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Para el pastor Borg, él cree que es suficiente colocar algo incompleto como completo y algo relativo como algo absoluto. Para él, en su mente, está bien. Miren lo que dice. Sin embargo, para los hombres honrados, acá hay un golpe que quien lo requiere guante, que se lo aguante.
para los hombres honrados. Quiere decir que los otros hombres que no hacen esto no son honrados. Por eso nosotros siempre decimos en nuestra conversación, en nuestro post, en nuestros principios como disidentes, que todos somos sinceros, pero hay pocos honestos, porque la honestidad es la base de la honradez. Para los hombres honrados y honestos y consecuentes y de mentalidad recta, puede ser tan simple y claro como para transmitir su significado para todos los fines prácticos. Nosotros vemos que Dios no tiene ambigüedad. No existen dos leyes, no existen dos bautismos, no existen dos Espíritus Santos, no existen doble ley, doble vara, doble caña. Entonces, si no existe doblez, ¿por qué sí debe existir doble calendario? Un calendario lunisolar agrícola para el santuario y sus festividades, y un calendario solar astrológico para lo que es encontrar el sábado, el séptimo día. Ambos tienen séptimo día. ¿Por cuál vas a elegir tú? Eso vas a decir al final de esta serie de refutaciones a lo que dijo el pastor Bor. Si el hombre con el cual se comunica no es sincero, otra vez, el Helen de White habla de hombres honrados, hombres de mentalidad recta y hombres sinceros. Pero dice, el hombre que no es sincero y no desea ver y comprender la verdad, dará vuelta a sus palabras y el lenguaje en todo respecto para que se adapte a sus propios propósitos. En otras palabras, tendrá que verse obligado a mentir, a engañar, a ocultar. Y aquí recuerdo que hace poco, en pocos días, hubo en Lima, Perú, vinieron varios predicadores foráneos, y entre ellos vino un predicador que es conocido, muy conocido para muchos, en la cual un día subió un video contra el Sabbat lunar. Cuando yo le comenté lo que me parecía en el en el YouTube, la única respuesta que tuve fue que borró todos los argumentos que le hacía en forma de pregunta de una manera respetuosa y que implicaba tener inteligencia y sentido común. Y siempre que hablan este predicador y su gente y su equipo, siempre tiran la piedra y amarran y acallan a todo aquel que quiere preguntarle o revelarle que por qué están equivocados en sus comentarios. Bueno, él vino a Perú. Y cuando le preguntaron, y él mismo menciona que cuando le preguntaron por qué Helen de White no habla de los judíos en cuanto a la ley dominical, su respuesta, me van a disculpar la palabra que voy a decir, su respuesta a no encontrar más que yo asumo, y aquí digo las palabras correctas, no estoy afirmando, asumo que para no quedar mal como que no está informado de tanto tema, respondió con una respuesta que fue una verdadera, por no decir inexactitud, fue una verdadera burrada lo que dijo. ¿Por qué los judíos no aparecen como los defensores del sábado en el tiempo de la ley dominical en los libros de Helen de White? Lo que dijo me dejó con vergüenza ajena. Entonces aquí me hizo recordar esto. Si el hombre por el cual se comunica no es sincero y no desea ver y comprender la verdad, dará vuelta a sus palabras y el lenguaje en todo respecto a que se adapte a sus propios propósitos. Si su propósito de Bor no es la verdad, sino tener la razón, él va a recurrir a esto. Y vamos a ver si en todo lo que él escribe, él aplica esto. Si él tuerce las palabras para obtener en su propósito el éxito que él quiere mostrar. Viciará el sentido de sus palabras, dará alas a su imaginación, las torcerá de su verdadero significado y luego de echar barro sobre su adversario, se atrincherará en la incredulidad pretendiendo que los conceptos son todos erróneos en cuanto al Shabbat, basado en el calendario del Levítico 23 del santuario terrenal, que es el mismo que es del santuario celestial. Bueno, he cumplido una hora, no quise hacerlo muy largo, pero creo que ameritó comentarlo. Y esperemos, después de esta introducción, ahora sí,
ir tomando punto por punto de lo que el pastor Bor ha dicho y vamos a ver ante la Escritura y ante la propia Ellen de White si es cierto o no. Yahweh nos bendiga a todos con paciencia, con inteligencia y con mucha oración para pedir si estas cosas son así o no.